Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Una pena que hasta este momento podemos conectarnos. Les pedimos una enorme disculpa. Desafortunadamente hemos seguido teniendo problemas técnicos. Creo que ya necesitamos una buena consola. ¿Cómo no se la pedimos a los reyes, pues, en este año? Pero bueno, miren, 20 minutos. Ay, no, qué pena, Dios mío. Pero bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo desde la cabina de Urus Radio con su programa de la verdadera historia de México. Le agradecemos a las personas que nos han mandado mensajes diciéndonos que no se escucha nada. Efectivamente, sí nos dimos cuenta y pues bueno, sí, de verdad les ofrecemos una enorme disculpa, pero ya estamos aquí. Bueno, vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza. Espero nos aguanten un poquito y no se vayan a dormir antes, ¿eh? Bueno, hoy estamos a 28 de enero de 2019 y vamos a continuar con el programa de el tema de los fusilamientos en México. Ya es el segundo programa. Y vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros amigos. Qué bueno que nos están escuchando un poquito tarde, pero ya estamos aquí. Pues sí, miren, desafortunadamente, ¿sí? Estos problemas técnicos, pues en cualquier momento suceden. Ustedes vieron, más bien escucharon, que la semana pasada también tuvimos problemas técnicos. Hoy se acrecentaron, pero muy raramente. Pero aquí estamos y pues bueno, vamos a dejarle el micrófono al profesor Francisco para que nos siga platicando de los fusilamientos que ha habido a lo largo de la historia de México. Gracias, licenciada, amigos. Pues sí, continuamos con el tema, no sin antes enviar algunos saludos a Ricardo Torres, a nuestro amigo Octavio allá en Colima, a nuestra amiga Betty aquí en el Estado de México, Enrique Leos, un abrazo para ti, querido amigo Enrique Leos, que siempre estás aquí escuchándonos. Sarita también, un abrazo. Pues a varios de nuestros amigos allá en Cuernavaca, a nuestro amigo Héctor, a Toño Rodríguez, en fin, a tantos amigos, ¿no? A veces cuesta trabajo mencionar a algunos por el temor de olvidar a otros que nos han estado enviando mensajes, y bueno, una disculpa si de pronto no los mencionamos, porque luego nos dicen salúdenos por favor en el programa. Nuestros amigos que nos escuchan allende a nuestras fronteras, allá en los Estados Unidos y pues en varias partes del mundo. Hace poco la licenciada me pasaba un reporte de las personas que nos escuchan, y pues si hablamos de países, pues ya son muchísimos países en el mundo donde nos están escuchando, en Japón, en Sudáfrica, en América, en Sudamérica, en Europa, en Australia, etcétera, etcétera, que nos escuchan. Entendemos amigos mexicanos que están por allá, cuestiones de trabajo, de estudio, o que viven por allá. Nuestra amiga Natania allá en Israel junto con otros amigos. En fin, un saludo muy fuerte para todos ustedes. Y pues, pues continuamos con este tema que son los fusilamientos. Decíamos la vez pasada, licenciada, amigos, decíamos la vez pasada que bueno, pareciera que la historia de México a partir del México independiente pues se hizo en los paredones de fusilamiento. Forman parte importante de nuestra historia, y también hacemos la reflexión de cómo en Estados Unidos prácticamente todos los próceres de su independencia murieron en la cama, murieron por la edad, por enfermedades, etcétera, a diferencia de México, de que pues prácticamente todos murieron fusilados. Es algo muy curioso porque fue Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, Matamoros, Guerrero, Iturbide, todos ellos murieron en el paredón. Y bueno, y otros fusilamientos que hemos tenido importantes en la historia de México, y platicábamos de los iniciadores de la independencia, y el día de hoy, bueno, platicaremos de este sacerdote de Jaltetelco,
don Mariano Matamoros, que hacíamos la reflexión la semana pasada de que se había corrido por ahí un rumor fuerte de que don Mariano Matamoros, a quien mencionaba don José María Morelos como su brazo derecho, decían que no era hombre, que había sido mujer, una mujer que se había disfrazado de hombre, y les decíamos que en la historia ha habido algunos hechos, por ejemplo, hablábamos de la monja Alférez, etcétera. No es el caso de Mariano Matamoros, no es el caso. Él tuvo hijos y dirán, pero si era sacerdote, bueno, sí, creo que no nos espantamos. Lo mismo tuvo hijos Hidalgo y tuvo hijos José María Morelos. Entonces Mariano Matamoros tuvo hijos. De hecho, ahorita vamos a platicar una anécdota muy interesante de sus hijos. Lo que sucede es que del año 2010, cuando se da la orden de sacar los restos de los héroes de la independencia de la columna, ahí en Paseo de la Reforma, para darles un tratamiento para su cuidado y preservación, resulta que cuando abren la urna donde se encontraban los restos de Mariano Matamoros, pues los huesos que se encontraron ahí eran los de una mujer, ¿sí? Revueltos, pero aparecieron huesos de una mujer y de pronto dijeron, entonces Mariano Matamoros era mujer, y pues no. Seguramente en el movimiento que se hizo cuando los rescataron los restos en 1824 por orden del Congreso de Guadalupe Victoria, para declarar los beneméritos de la patria, bueno, ahí hubo una confusión, o como eran arrojados luego a la fosa común, pues ahí fue donde se revolvieron. Lo mismo platicábamos lo de los huesos de venado, ¿no?, que aparecieron en la tumba de José María Morelos. Pero no, en este caso, no porque tengamos un problema con ello, simplemente, no, él era varón, ¿sí? Don Mariano Matamoros, y tan es así, decíamos, que tuvo sus hijos, y que curiosamente como pago por los servicios prestados por el gran don Mariano Matamoros a la causa de la independencia, sus hijos son contratados para servir en Palacio Nacional. Dentro de la servidumbre, había también como que niveles en la servidumbre, y ellos eran de las personas que se encargaban de dar mantenimiento, de ordenar que se diera mantenimiento al Palacio Nacional. Bueno, pues resulta que ellos trabajan ahí y posteriormente trabajan los nietos de don Mariano Matamoros, ¿sí? Lo que es curioso, fíjense lo que es curioso, es que cuando Juárez toma la presidencia de la República y está en Palacio Nacional, son precisamente los nietos de Mariano Matamoros quienes atienden el palacio, pero a la salida de Juárez, posteriormente llega Maximiliano, y ellos continúan dando servicio en Palacio Nacional, de tal forma que cuando regresa Juárez a la presidencia y se entera, ¿sí?, de que estas personas habían servido a Maximiliano de Habsburgo, los corre de Palacio Nacional, a los nietos de don Mariano Matamoros. Otro detalle interesante en la muerte de Mariano Matamoros, él muere en lo que ahora se le conoce como el portal Matamoros, ahí en Morelia, lo que era Valladolid en aquel tiempo. Vale la pena mencionar que don Mariano cae preso después del intento que hizo José María Morelos de tomar la ciudad de Valladolid, donde pues una buena estratagema de Iturbide, de pronto en la noche hay un lomerío cercano ahí a Morelia, y en la noche llega Iturbide y atraviesa el campamento insurgente, lo atraviesa por la mitad a galope tendido, y esto provoca una balacera. Pero ellos salen de esa bolsa en la que estaban, y los insurgentes se quedan disparándose unos contra otros en la confusión total durante la noche, y se hacen trizas las tropas insurgentes ahí, con una audacia de Agustín de Iturbide, de quien platicaremos también hoy, una audacia de él, y entonces comienzan la huida, ¿sí? Entonces se propone el mismo Mariano Matamoros para quedarse a cuidar la retaguardia en lo que, digamos, la oficialidad del ejército insurgente escapa, y comete el error José María Morelos de decirle que sí, que se quede a cubrir la retaguardia, y esto provoca, un enfrentamiento al otro día con tropas de Agustín Iturbide,
y en el momento en que él estaba cruzando un pequeño arroyuelo, Mariano Matamoros es hecho prisionero. Es llevado inmediatamente a Valladolid, ¿sí? Para ser juzgado. Cuando don José María Morelos se entera de que su brazo derecho había sido hecho prisionero y que lo iban a pasar por las armas, le ofrece al virrey Calleja, en ese momento ya era virrey Félix María Calleja, le ofrece 200 prisioneros españoles que tenían su poder desde la toma del fuerte de Acapulco, y a cambio de la vida pues de Mariano Matamoros, y Calleja dice no. Entonces fusilan a Mariano Matamoros, y bueno, ya sabrán o ya se imaginarán lo que pasó con estos 200 prisioneros. Dicen que el carácter del mismo José María Morelos cambió mucho a raíz de la muerte de Mariano Matamoros, y que se le veía enojado, se le veía molesto, y que no se tentó el corazón en pasar a cuchillo a 200 prisioneros españoles. Vale mencionar que para poder fusilar a don Mariano Matamoros tenía él tanta simpatía, tanto arraigo con la gente, que el día de su fusilamiento, allí, si ustedes tienen la oportunidad de estar en la ciudad de Morelia, vean la catedral de frente, y del lado derecho hay una plaza y luego hay una arquería. En estos arcos es donde fue fusilado Mariano Matamoros. Bueno, pues el día de su ejecución fueron comisionados 2,000 soldados virreinales, ¿sí?, para rodear la plaza donde iban a fusilar a Matamoros, porque esperaban un alzamiento popular. De hecho, fueron colocados cañones en todas las entradas a la plaza. En todas se montaron trincheras y cañones, y 2,000 soldados cuidando el fusilamiento de Matamoros, porque era una persona sumamente importante, con mucho arraigo, y tenían el temor de que se levantara la población o de que intentaran rescatarlo a don Mariano. Entonces imagínense la importancia de este reo, ¿sí? Actualmente, bueno, se le conoce como el Portal Matamoros, precisamente, y a raíz de ello, bueno, pues tenemos una población muy importante en el norte del país, sí, que es la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, que fue puesto el nombre precisamente por don Mariano. Vale mencionar también que don Mariano es el único, antes del Escuadrón 201, el único mexicano, por así decirlo, que peleó fuera de nuestras fronteras. De hecho, cuando están atacando Oaxaca, las tropas de José María Morelos, que terminaron por tomar Oaxaca, los españoles piden ayuda a la Capitanía General de Guatemala para que acudan en su auxilio, pues, y es comisionado Mariano Matamoros para acudir hacia el sur, rebasa la frontera oaxaqueña y entra a Chiapas, y en Chiapas se enfrenta con los españoles, no una batalla muy importante, pero los hace huir. Dirán, bueno, es que dijiste Chiapas. Bueno, en ese tiempo Chiapas pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Posteriormente, ya en el Imperio de Iturbide, Chiapas, la zona del Soconusco y todo esto, se anexa a México junto con todas los estados centroamericanos. Ellos después dirían que siempre no, y Soconusco se queda con México, pero en esa zona chiapaneca es donde pelea precisamente don Mariano Matamoros, que en su momento no pertenecía al virreinato de la Nueva España, sino pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Vaya pues este enorme fusilamiento que se da allá en Morelia, en la antigua ciudad de Valladolid. Y bueno, así como tenemos la ciudad de Matamoros en Tamaulipas, pues tenemos otra ciudad que recibe el nombre. Bueno, vemos que Morelia, bueno, pues es por Morelos, y tenemos el estado de Hidalgo, el estado de Morelos, y tenemos el estado de Guerrero, la ciudad de Matamoros. Pero hay otra persona, que ahorita vamos a platicar su historia, que también una ciudad en México recibe su nombre, y es la ciudad de Minatitlán. Efectivamente, Minatitlán significa la ciudad de Mina, precisamente por Francisco Javier Mina. Que bueno, todos lo conocemos por Francisco Javier. Realmente no se llamaba Francisco,
¿sí? No recuerdo ahorita el nombre, se me fue el nombre, era Javier, Javier y otro nombre, pero no era Francisco, pero alguien le dijo así, Francisco Javier Mina, y se le quedó el Francisco hasta el día de hoy, pero les repito, él no se llama Francisco. Él es un español, totalmente español, navarro, por cierto, que lucha contra la invasión española. Navarra es una provincia que está pegada a la frontera de Francia, entonces son los primeros en recibir a los franceses en el año de 1808. Muy joven él, de hecho muere en México de 28 años de edad, es sumamente joven, y lucha contra la injerencia napoleónica en la península ibérica, que con el pretexto de ya nos ayuda la licenciada, es Martín Javier, precisamente Martín Javier, no Francisco, ¿sí? Entonces, con el pretexto de atacar supuestamente el reino de Portugal, pide permiso para cruzar España y ahí se queda. Y no sabe todo lo que provoca Napoleón, porque esta invasión en 1808 y la posterior invasión a Portugal, y luego nombrar a Pepe Botellas, a su hermano, José Bonaparte, ponerlo en el reinado ahí, provoca la independencia de pues prácticamente todas las colonias españolas en América. Fue el detonante precisamente, ¿sí?, la llegada de Napoleón a España. Entonces, Javier Mina se hace destacar entre muchos jóvenes, o con algunos jóvenes, por hacer una especie de guerra de guerrillas, ¿sí? Ese concepto no se conocía porque antes el concepto era enfrentar ejército contra ejército, y el concepto de guerra de guerrillas pues se maneja directamente con las invasiones napoleónicas. Entonces, Javier Mina es hecho prisionero, después se escapa, va a dar a Inglaterra, ¿sí? Hay que entender esta parte. En ese momento Fernando VII, el rey de España, estaba prisionero, estaba en manos de Napoleón Bonaparte. Pero sucede algo que va a cambiar el curso de la historia, sobre todo en esta parte del mundo, cuando en 1812, y estando prisionero el absolutista Fernando VII, absolutista porque tenía el poder absoluto, no había leyes, nada, era lo que decía él y se acabó. De pronto se forma un grupo de gente que forman las Cortes de Cádiz para formar una constitución. Una constitución donde son invitados representantes de todas las colonias españolas, varios mexicanos acuden a las Cortes de Cádiz, y se jura esta nueva constitución, 1812-1814, se jura la constitución, que vale la pena mencionar, amigos, que cuando hablamos de la Plaza de la Constitución en México, se llama Plaza de la Constitución. Alguien decía, se llama Plaza de la Constitución porque todo el mundo pasa caminando encima de ella. No, ese es otro motivo. Realmente el motivo, ¿sí?, es que se llama así, o se le puso así desde la época virreinal, en honor a la Constitución de Cádiz, ¿sí? Esta constitución es una constitución liberal. Por lo tanto, se invita a representantes de todas las colonias para que estén ahí, estén presentes, ¿sí?, y se decrete esta constitución liberal, que va de la mano, de alguna manera, dentro de las ideas liberalistas francesas, ¿sí? Acuérdense de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan precisamente con Napoleón, se forman las Cortes, se saca la Constitución de Cádiz, y después, cuando Napoleón pierde y regresa Fernando VII al trono, de pronto dice, ¿saben qué? Yo no reconozco nada. ¿Quién les dio permiso de hacer una constitución? Y vuelve y borra por completo la Constitución de Cádiz. Posteriormente, y ante revueltas que hay en España por haber echado atrás la Constitución de Cádiz, de nuevo la vuelven a imponer en 1820, ¿sí? En 17 le echa para abajo, en el 20 regresa, y eso es lo que va a provocar nuestra independencia. Y ahorita vamos a platicar de eso. Pues bien, Mina, cuando regresa
Fernando VII al poder y siendo un absolutista, Mina es convencido de luchar en contra de Fernando VII. Noten, amigos, ¿sí? Mientras que Miguel Hidalgo grita ¡viva Fernando VII!, Mina dice yo voy a luchar contra Fernando VII. De ahí que decíamos, quien tiene una idea más clara de lo que es una república y de lo que es la independencia de México es José María Morelos. Pero bueno, y conoce ahí un personaje fabuloso en la historia de México y que ya hemos hablado de él aquí en Urus Radio, hemos hecho algunos programas de él, que aquí, bueno, lo conocemos como Fray Servando, ¿sí? Recuerdo una vez que vinieron algunos amigos y nos están escuchando por allá en Monterrey, nuestros amigos, pues recordarán que alguna vez les decíamos, ahí en la estación del metro Fray Servando, y nos decían, ¿quién es ese? Pues para ellos es el Padre Mier. Allá en Monterrey hay una avenida muy importante, que es la avenida del Padre Mier, y en México, o sea, allá lo conocen así, y en México lo conocemos como Fray Servando. Pero era Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando conoce a Francisco Javier Mina en Inglaterra y empieza a convencerlo de la importancia de luchar en contra de Fernando VII. Le platica de cómo se dio la lucha aquí en México. Fray Servando tiene una vida azarosa, llena de escapes, de prisiones. Es tremenda la vida de Fray Servando, ya lo hemos platicado aquí. Y convence a Francisco Javier Mina de que venga a luchar contra el absolutismo español en estas tierras. Pero noten, amigos, ¿se acuerdan que en alguna ocasión les habíamos dicho aquí en Urus Radio que todo este pleito es entre Inglaterra y España? Y que este pleito tiene siglos entre Inglaterra y España. Pues bien, resulta que consigue aproximadamente 1 millón de pesos Francisco Javier Mina, apoyado, ¿sí?, por los masones ingleses para venir a luchar contra el absolutismo español. El absolutismo español apoyado por el clero, ¿sí? Entonces compra un barco Javier Mina y se viene a América, llega, si mal no recuerdo, a Nueva Orleans o a Baltimore, Nueva Orleans, y ahí empieza a reclutar gente. De hecho, posteriormente va a Haití, Francisco Javier Mina, donde conoce nada más y nada menos que a Simón Bolívar, ¿sí? Tiene contacto con Simón Bolívar, regresa otra vez a Nueva Orleans y contrata mercenarios norteamericanos de origen escocés, de origen islandés, de origen irlandés, holandeses, etcétera, etcétera, y arma un ejército de 300 extranjeros para venir a pelear a México, ¿sí? Creo que el único mexicano que venía ahí era Fray Servando. Pero llama la atención de que es apoyado para contratar a estos hombres por un militar norteamericano, Wilfred Scott. Y de pronto dirán, caray, ya se nos perdió el profesor Francisco. ¿Qué tiene que hacer Scott, sí, que después tomaría la Ciudad de México, que encabezaría el ejército norteamericano durante la invasión del 47 y 48 a nuestro país, donde perdemos la mitad de nuestro territorio? Platicando con Francisco Javier Mina, sí, así es, increíblemente, sí, hacen amistad. Claro, Scott no sabía lo que el destino le deparaba 30 años después, ni Francisco Javier Mina. Pero fíjense cómo son las cosas. Mina conoce a Scott, que 30 años después dominaría México, ¿sí? Y conoce a Simón Bolívar, al Libertador, ¿sí? Simón Bolívar. Hace poco estaba leyendo un artículo, claro, aquí no hablamos de historia de otros países, pero me encantó el artículo de La Libertadora del Libertador. Pero bueno, esa es otra historia que no tiene que ver con México. Pero bueno, el chiste es que Wilfred Scott apoya a Mina, le ayuda a contratar 300 hombres para poder venir a pelear a México. Se embarcan, llegan a México, pero los contactos de Mina son con Guadalupe Victoria, porque Guadalupe Victoria tenía el control de algunos puertos en el Golfo de México, pero de pronto Guadalupe Victoria dice, a ver, viene un español y nosotros estamos peleando contra los españoles.
Viene con ingleses, viene con irlandeses, holandeses, franceses, a pelear por México, cuando lo que quieren los europeos es quedarse con nuestra tierra. ¿Saben qué? Yo no le creo nada. Y no apoyen lo más mínimo Guadalupe Victoria a Javier Mina. Javier Mina se tiene que aventar solo. Se tiene que aventar solo y comienza a avanzar desde Tamaulipas, San Luis Potosí, hasta llegar al estado de Guanajuato, donde conocería a don Pedro Moreno. Que aquí hemos platicado ya de don Pedro Moreno y de la extraordinaria esposa que tenía doña Rita, que hemos platicado aquí cuando hemos hablado de mujeres en la historia de México. Nuestros respetos para doña Rita Pérez de Moreno, cuyos restos están en la rotonda de las personas ilustres del estado de Jalisco, y de veras no terminamos de agradecer el esfuerzo, la lucha tan grande de esta extraordinaria mujer junto con su esposo don Pedro por la lucha de nuestra independencia. Bueno, ahí conoce a don Pedro Moreno, que hace poco me enteraba de un detalle interesante, a raíz del estudio que se le hace a los restos de los héroes de la independencia en el año 2010, pues se encuentra que don Javier Mina, Martín Javier Mina, medía aproximadamente 1,73 m. Esto es, no era una persona muy alta, ni era una persona muy baja, ¿sí? Pero, ¿qué creen, amigos? Don Pedro Moreno medía 2 metros, que eso es muchísimo para esa época, y en algunos relatos que he visto le apodaban el gigante, ¿sí? Por lo alto que era. Ya me los imagino a los dos, a don Pedro Moreno y a Francisco Javier Mina, pues uno casi de 2 metros y el otro de 1,73, pues era mucha la diferencia. Luchan pues prácticamente solos, porque en México no les dan crédito, los insurgentes no les dan crédito porque viene lleno de extranjeros, Javier Mina. El chiste es que son hechos prisioneros, lo sorprenden, ahí en el Cerro del Venadito, ¿sí? Ahí cae muerto don Pedro Moreno, le cortan la cabeza, la ponen en una picota y se llevan a Francisco Javier Mina. Esto fue en el año de 1814. En el año del 14 lo hacen prisionero, ¿sí? Y lo llevan a fusilar a una población cercana a la ciudad de Pénjamo, en el Crespón del Bellaco, en lo que es la Sierra de Pénjamo. Ahí es donde es fusilado precisamente Javier Mina. Vale mencionar, amigos, que Javier Mina, cuando se encuentran sus restos, se confirma lo que dice su acta de defunción. O sea, el médico que va y confirma la muerte de Mina dice que, fue fusilado por la espalda, ¿sí? Pero que aparte tenía un balazo en la nuca que salió por la boca, pero el balazo le destrozó prácticamente la parte baja del cráneo y le destrozó los maxilares. Entonces quedó, hagan de cuenta, nada más sobrevive la parte de arriba del cráneo de Javier Mina, porque todo lo demás, pues nos imaginamos que fue el tiro de gracia. Se lo debieron haber hecho a bocajarro totalmente, a la altura de la nuca, y destrozaron pues gran parte de su cráneo, de este hombre que viene a luchar contra el absolutismo español y que pues no pudo convencer a los insurgentes mexicanos de que se unificaran. Estamos hablando ya del año de 1817, ¿sí? Es así como muere fusilado precisamente Martín Javier Mina. Y cosa curiosa, la amistad que hace con don Pedro Moreno, pues será, yo creo, perpetua, porque en la misma urna estaban los restos de don Pedro Moreno, en la misma urna de los de Javier Mina, y quiere decir que siguieron juntos aún en la muerte, sí. Entonces pues vaya este detalle del fusilamiento. Se molesta mucho Mina cuando es hecho prisionero. Es que a Mina se le declara traidor porque él era español y viene a pelear por el lado mexicano. Entonces es encadenado
es humillado de alguna manera como militar por haber sido encadenado, y él protesta contra el comandante que lo encadena, y el comandante saca la espada y lo empieza a golpear por el lado plano de la espada hasta que lo hace caer por completo. Pero Mina siempre fue rebelde, totalmente rebelde. Él no quería que lo encadenaran porque él no se consideraba un traidor, y él estaba perfectamente convencido de haber luchado justamente en contra de Fernando VII y a favor de los mexicanos. Pues bien, este es otro fusilamiento al que queríamos hablar, y bueno, y entramos a otro más. ¿Cómo andamos de tiempo, licenciado? 14 minutos, profesor. ¿Todavía nos quedan 14? Sí, así es. Bien, entonces, ¿qué pasa? 1915 muere Morelos, 1917 muere Martín Javier Mina, y sabemos que hay grupos de insurgentes, no hay como que un grupo fuerte, pero sí hay zonas importantes del país controladas, sí, por los grupos insurgentes, en especial por Guadalupe Victoria, por Vicente Guerrero, por Celestino Negrete, por el Padre Torres, en fin, por varios grupos. Y llega el virrey y empieza a indultar gente. Ahí se indulta Andrés Quintana Roo, Leona Vicario, etcétera. Se indultan varios, y tal pareciera que la lucha de independencia pues terminó. Aunque todavía hay focos por ahí rebeldes, Guadalupe Victoria decide meterse al cerro, sí, vivir ahí en el cerro durante 2 años, escondido en una cueva. Don Guadalupe Victoria, eso le provocaría epilepsia, precisamente. Vicente Guerrero pues está en el sur, utilizando esta guerra de guerrillas, y es entonces, sí, el año de 1920, cuando, pues, les digo, viene a ser el cambio en España. Fernando VII acepta la Constitución de Cádiz, donde dice que todos absolutamente somos iguales, ¿sí? Y de pronto aquí en México dijeron, no, fíjate que no, que nosotros no somos iguales, ¿sí? Aquí hay diferencias de razas, de linaje, de todo, y no lo vamos a permitir. Y comienza a reunirse un grupo de españoles y un grupo de criollos, que sabemos que son hijos de españoles, pero nacidos en esta tierra, comerciantes, gente muy rica, mineros, etcétera, etcétera, y empiezan a rebelarse en contra de la corona española. Seguía Fernando VII, pero ya era un rey constitucional, o sea que se regía por una constitución, y había cortes, sí, pero había congreso. Entonces ellos no están de acuerdo, porque en ese momento todos aquí en la Nueva España iban a ser iguales. Ellos no están de acuerdo en ser iguales, dicen, bueno, pues hacemos nuestro propio país, y la única manera es independizarnos. Y de pronto, la cabeza de la Santa Inquisición, o sea, el gran inquisidor de México, Fray Matías de Monteagudo, era el gran inquisidor en México, bueno, aquí en la Nueva España, es el que empieza a reunir a un grupo importante, les digo, de gente de mucho dinero, allí en el Templo de la Profesa, un templo jesuita que todavía podemos visitar y que es impactante, junto con una mujer de la cual ya hemos platicado mucho y que nos llenamos así de anécdotas y de halagos a esta gran mujer que fue la Güera Rodríguez, María Anastasia Rodríguez, y se reúnen y comienzan a fraguar un plan para independizar la Nueva España. Nos vamos rápido para poder terminar con el tema, nos quedan 10 minutos, ¿verdad, licenciada? Así es, profesor. Bueno, pues resulta que logran armar un ejército para enfrentarlo a Guerrero, ¿sí? Y la Güera Rodríguez es la que propone que sea Agustín Iturbide, que ya lo habían retirado. Félix María Calleja, al sentir que Iturbide, que fue el que derrotó a Morelos, ¿sí? Que vale la pena mencionar que Agustín Iturbide era primo de Miguel Hidalgo, era su primo. Y cuando Miguel Hidalgo inicia la lucha de la independencia, ¿sí? Invita a Agustín Iturbide a que se una a la lucha, y se va en contra Agustín Iturbide. No solo no acepta, se va en contra. De hecho,
la batalla de aquí del Monte de las Cruces, Agustín de Iturbide está a punto de morir contra las fuerzas de su primo Miguel Hidalgo. Es de los pocos sobrevivientes de la batalla del Monte de las Cruces. Pero después sería feroz contra los insurgentes. Y como hace rato les dijimos, es el que provoca la confusión entre las tropas de Morelos y posteriormente toma a Matamoros, toma a Morelos, lo entregan al virrey. Y Agustín de Iturbide tiene un prestigio enorme y el virrey, sí, Félix María Calleja, por celos, por lo que ustedes quieran, borra a Iturbide sacándolo del ejército, acusándolo, y es muy probable que se haya sido, de abusos de autoridad, de robo, etcétera, etcétera. O sea, era una fichita el señor Iturbide. Como lo sabían, pues de ahí se agarran y lo sacan del ejército. Regresa entonces, el virrey lo pone a cargo, ¿sí?, del ejército virreinal, lucha contra Guerrero, y antes, que no había perdido una batalla más que la del Monte de las Cruces, y de ahí para allá las ganó todas Iturbide, cuando se enfrenta con Vicente Guerrero no gana ni una. Así literal, ni una batalla le gana a Guerrero. Claro, no eran las batallas de los grandes ejércitos, pero todos los enfrentamientos que tiene contra Guerrero, en todos pierde Iturbide. No le queda de otra más que decirle, ¿sabes qué? Mira, mejor hagamos la paz, ya no más guerra. Convence a Guerrero, ¿sí? Se forma el ejército trigarante, que realmente lo único que hace es un desfile triunfal por todas las plazas que pasó el ejército trigarante, hasta que consuman la independencia el 27 de septiembre de 1821. Es algo que no podemos negar. Agustín de Iturbide efectivamente es el consumador de la independencia. Eso no lo podemos negar, ¿sí? Lo único malo, por cierto, por ahí escuchaba yo, el ejército trigarante con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la cabeza. No es cierto, eso es falso. A la cabeza iban todos los criollos, ¿sí?, del ejército trigarante, encabezados por Agustín de Iturbide, y en la retaguardia, hasta atrás de la fila, estaba Vicente Guerrero. Y la prueba está que el acta de independencia, no hay un solo independentista que firmó el acta de independencia. Todos son comerciantes, el del Monte de Piedad, de Agustín de Iturbide, sacerdotes. Los ricos de México son los que firman el acta de independencia. No está Quintana Roo, no está Victoria, no está Guerrero, no está ninguno de ellos. Nicolás Bravo, etcétera. Ninguno de ellos firma el acta de independencia. Son los ricos de México los que la firman, encabezados por Iturbide, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ellos se adueñan del país. Ese era el plan, adueñarse del país, hacer su propio país, donde existiera este tipo de diferencias sociales. Y la prueba está que de pronto un sargento llamado Pío, apellidado Marcha, Pío Marcha, de pronto empieza a alborotar a la gente en el año de 1822, empieza a alborotar a la gente, si mal no recuerdo, en abril del 22, y dice, es que el general Iturbide debe de ser emperador. Y arman una reboruca en el centro de la Ciudad de México, van hasta la casa de Iturbide espontáneamente, entrecomillado, y dicen, queremos que tú seas nuestro emperador. No, hombre, pues pobrecito Iturbide se tuvo que dejar querer, cómo iba a negarse ante la multitud que lo aclamaba. Va al Congreso, reúne a los diputados, él en el Congreso con su ejército a un lado, dice, ¿verdad que quieren que yo sea el emperador? Sí, y el Congreso dijo, pues sí. ¿Por qué? Porque estaba él ahí con toda su gente. Y lo nombran emperador. Emperador, y ya hemos platicado aquí, pero aunque vamos a hacer un par de programas, me comprometo un par de programas sobre todo lo que es el ambiente de Iturbide, del primer imperio mexicano. No olvidemos que hasta la corona de Iturbide, las joyas de la corona las pidieron prestadas. O sea, México estaba en bancarrota. Les digo, hasta las joyas de la corona fueron prestadas, las montaron en una corona y las desmontaron al otro día, ¿sí? Y bueno, duró unos meses, casi un año, o poquito menos de un año, el famoso imperio de Iturbide. Iturbide se va de México, abdica, pero se va a Europa. Y en Europa lo llaman, en Europa lo van a matar. Van a matar a Iturbide porque resulta que los españoles dicen, a ver, ya estás aquí en Europa, tú fuiste el que independizaste el virreinato de la Nueva España. Entonces él se va para Italia,
De hecho, escapa, se está escondiendo, porque sabe que lo están buscando para matarlo, ¿sí? ¿Qué va a dar? ¿A dónde? Pues con los contrarios de los españoles, con los ingleses. Les digo que este es un pleito entre Inglaterra y España. Llega con los ingleses y los ingleses le dicen, ¿qué crees? Resulta que se están armando los españoles para recuperar México. Y agarra a Agustín de Iturbide y dice, híjole, pues ahora sí quedo como héroe, ¿sí? Y manda una carta donde dice, estoy enterado de que van a invadir México de nuevo y aquí estoy yo para pelear por México. Y se regresa. Lo que no sabe Iturbide es que el Congreso, cuando sabe de su regreso, da la orden de que apenas ponga un pie en nuestra tierra, Iturbide va a ser pasado por las armas. ¿Y cómo fue? Apenas llegó Iturbide a México, es reconocido por su manera de montar, era un excelente jinete, pero sobre todo porque todos los jinetes montan del lado izquierdo del caballo y él se subía del lado derecho. Y ahí notan la diferencia. Dicen, ¿quién es este tipo? Pues Agustín de Iturbide, lo agarran prisionero y en 3 días lo pasan por las armas allá en Padilla, Tamaulipas. Cosa curiosa, su cuerpo es enterrado en la misma iglesia de Padilla. Después lo rescataría don Anastasio Bustamante, lo lleva a la Catedral Metropolitana donde se encuentra. Anastasio Bustamante al morir pide que también sus restos estén con él, el corazón de él esté ahí con Iturbide. Y lo último, como ironías de la vida. El lugar donde murió y donde fue enterrado originalmente Agustín Iturbide, actualmente está bajo las aguas de una presa, ¿sí? ¿Y cómo creen que se llama la presa? Vicente Guerrero, ¿sí? Él es el que, el nombre de él se impone sobre el de Iturbide, y de Vicente Guerrero y su fusilamiento platicaremos la próxima semana, licenciada y amigos. Perfecto, profesor, pues muchas gracias. Gracias a ustedes también por esperarnos. Vamos a saludar antes de que se nos termine el tiempo a las personas que están en el chat. Qué impresionante, profesor. Qué bárbaro, qué historias, de verdad. Bueno, vamos a darle las gracias también a Mario Hernández en Pualteca, que nos mandó mensaje de que se escuchaba bien el sonido y dice, buenas noches, excelentes programas, como siempre, gracias. René Martínez dice, buenas noches, licenciada y profesor. También Mario dice, me encantaría saber qué pasaba en México durante la Primera y Segunda Guerra, cómo actuaba la gente en México ante estas etapas tan difíciles. Y bueno, también tenemos a Marco Vázquez y dice, buenas noches, licenciada Doris, profesor, excelente relato. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes. Sí, es excelente los relatos que el profesor nos brinda. Y pues bueno, aquí estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden que nuestros programas los encuentran también en iVoox, en iTunes y en YouTube. Así es que por acá nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense mucho y pues bueno, gracias por esperarnos. Y profesor, ¿alguna otra cosa? Ya no nos queda mucho, pero bueno. No, solamente que platicaremos de Guerrero y de otras personas más la próxima semana, licenciado. Bien, y también les vamos a decir las estadísticas que bueno, ya hemos sacado de cuántos seguidores tenemos, cuántos suscriptores en YouTube, y bueno, eso se los decimos la próxima semana. Esperemos que ya no tengamos ningún problema técnico y pues aquí seguiremos escuchando al profesor. Y profesor también nos debe una historia de la condesa de Miravalle, ¿eh? Sí, la tenemos pendiente, y de otras personas que nos han pedido algunos temas, pero sí, con todo gusto. Bueno, pues ahora sí nos despedimos y que tengan una excelente noche. Hasta luego.